El resumen de la clase se plantearía así. La realidad es artificial. El ser humano la ha ido configurando con sus propias manos y con su mente. Es una realidad artificial en el sentido de que no responde a las leyes de la naturaleza, responde a las leyes de la historia y de la cultura. La realidad humana es artificial en el sentido de que su orden institucional responde a fuerzas históricas y el ser humano las transforma, las modifica, las va orientando según le plantea su visión, su concepción, su ideología, su conciencia. Por supuesto, no puede sacárselas de la manga y diseñarlas arbitrariamente, porque los conceptos y las visiones que tiene el ser humano en la mente responden a un contexto social y responden a un momento histórico. Es imposible que un Platón se hubiera planteado una universidad como la que tenemos hoy. No tiene la capacidad material, no tiene depositado en su conciencia y su contexto, todo, no responde a los diseños institucionales que exige la historia hoy. Entonces, las realidades que llamamos instituciones responden a las fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales de la sociedad y la época. No responden a las leyes de la naturaleza. Entonces, otra de las cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que el diseño de la institución que llamamos escuela responde a una visión de futuro que se plantea a nivel nación. Son los proyectos nacionales, con sus ambiciones, con sus demandas y con sus fuerzas intrínsecas, las que van planteando un diseño institucional llamado educación mexicana. Ojo, porque ahí es importantísimo el tipo de liderazgos políticos que tenemos. Si votamos a bandidos, ¿qué tipo de instituciones van a pedir los bandidos? Pues vean el sistema judicial mexicano. Es un sistema judicial cómplice, que es incapaz de meter a la cárcel a los políticos que le han hecho tanto daño a este país. Es un diseño institucional que garantiza la impunidad, que garantiza el crimen, que garantiza, que facilita que los corruptos gobiernen, que se enriquezcan y que se vayan a su casa bailando. Se les garantiza que nunca van a ser castigados. Resultado, pues está a la vista de todos. Por eso no hay que votar a los pícaros, a los sinvergüenzas. La capacidad que tienen los líderes sociales de ir diseñando, de ir orientando y de ir determinando los futuros sociales que alcanzamos son claves. Por eso la gente debe de votar a la gente honesta. Por eso la gente tiene que participar políticamente de modo activo, de modo consciente, con la información veraz, con la información profunda, con un nivel de convencimiento y de conciencia muy claro, para ir codiseñando, coparticipando en la creación de los futuros potenciales. Entonces, en un contexto democrático de participación activa de los ciudadanos, no de los timoratos, de los que no se comprometen, de los apáticos. No tienen peso en la historia de los apáticos. La masa silenciosa le llamamos nosotros. De modo más popular le llamamos borregos. No, el ciudadano consciente, informado, comprometido, que sabe perfectamente bien que el mañana está siendo redactado, escrito hoy. Ese ciudadano activo, consciente, libre, comprometido,
tiene que tener muy claro el peso específico que tienen sus líderes para el diseño de las instituciones. Y ojo, cuando estamos hablando del diseño de las instituciones, estamos hablando del diseño del ciudadano futuro. ¿Queremos un ciudadano corrupto, apático, sinvergüenza? Vamos por buen camino. No, no es lo que queremos. Queremos un ciudadano honesto, queremos un ciudadano culto, queremos un ciudadano que tenga capacidades técnicas y de transformación desatadas, que pueda explotar toda su creatividad. Pues necesitamos una sociedad y necesitamos instituciones que lo formen. Ojo con los liderazgos que asumimos, porque ese es el nivel de compromiso que tenemos con el diseño de realidades futuras, de sujetos futuros. Por el momento, México es uno de los campeones en corrupción. Por el momento, México es uno de los campeones en fracaso escolar. Por el momento, México es uno de los campeones en desconfianza de los ciudadanos. Tenemos que transformar todo eso. Si nosotros avanzamos sobre una realidad social más sana, más equilibrada, más culta, si nosotros vamos avanzando en el sentido de desatar las fuerzas creativas del mexicano y somos coherentes, eligiendo a los hombres más honestos e íntegros, y vamos demandando el diseño de instituciones más efectivas, más transparentes, más honestas, lo que estamos haciendo es retrotraer al presente sujetos con ese perfil. Por el momento los ciudadanos hemos fracasado en ese intento porque hemos votado a partidos poco honestos, que han apostado por la represión, la violencia, el crimen. No nos hemos hecho a la mente, no nos hemos hecho en la cabeza la idea de un modelo del ejercicio público del poder que esté basado en el respeto a la vida y la dignidad de las personas. No nos hemos hecho en la mente de un paradigma del poder político que implique la responsabilidad ética y moral de los liderazgos, la horizontalidad democrática y el privilegio del diálogo. Nos ha parecido lo más natural tener gobernantes que asesinen a estudiantes normalistas y que nunca sepamos dónde quedaron. Es una normalidad. ¿Por qué? Porque este modelo de poder abusivo se hizo cultura. Entonces nosotros tenemos que transformar el contexto social en todas estas dimensiones para que la escuela empiece a arrojar resultados diferentes, para que nos ofrezca un sujeto social libre, creativo, hecho a un clima democrático de intercambio de ideas y de participación ciudadana comprometida. Hay muchas cosas que cambiar, muchísimo que cambiar. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan los resultados en la mano acerca del analfabetismo, el fracaso social de la educación, la reprobación, el abandono. Les paso este dato terrible. El principal factor de abandono escolar en México es el embarazo. Porque las niñas mexicanas están dejando las aulas en México porque van a ser mamás. Es un fracaso terrible. Porque la futura doctora, la futura abogada, la futura ingeniera va a ser mamá. Pero es una niña. Es un futuro truncado. Es absurdo que esto suceda en México. Para que se den cuenta que la escuela no puede ser desligada de un sistema de instituciones más amplio, que tiene que enseñarles sexualidad, que tiene que enseñarles salud,
Y por supuesto que tiene que ver por el bienestar y la dignidad de las niñas mexicanas. Se tiene que cambiar el proyecto de nación y se tiene que poner en el centro de la cuestión la necesidad de un rediseño de la escuela que vaya creando un ciudadano como el que hemos descrito. Es absurdo hablar de reforma educativa si no hablamos de una auténtica revolución social. Porque estamos hablando del rediseño de un sistema que implica a su vez la creación de los sujetos y de los actores sociales. Esa es la importancia de la escuela. Ojo, porque el ser humano siempre ha necesitado de un subsistema en su interior que le permita transmitir el conocimiento a los sujetos, que inhibe el peligro, que inhibe el riesgo, que lo abstrae de los problemas cotidianos más incesantes y asegura la transmisión del conocimiento como bien público. Y entonces nosotros tenemos que ver con esos ojos a la educación mexicana. En ese contexto es que nosotros vamos a ver qué significa evaluación. ¿Sí? El día de hoy cerramos sesión aquí. Nos quedamos con muchas cosas muy abiertas para que ustedes investiguen. Nos quedamos con un documento para que ustedes hagan las lecturas. Ojo, porque cada lectura tiene que ser motivo de una investigación. Cada concepto que vean que no lo entiendan, investiguenlo, hagan su glosario. Cada autor, cada dato, despejen toda duda, hagan una investigación. Y que esa investigación vaya nutriendo el ensayo. ¿De acuerdo? Por lo pronto hemos avanzado mucho. Si ustedes dicen, junto con Ortega y Gasset, el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. Porque eso implica que el sujeto no está subordinado a su contexto social, sino que el ser humano, todo sujeto, toda persona, participa activamente en la transformación de su entorno. Pero no puede hacerlo si es inconsciente, si es ignorante, si es un paleto. Necesita ser culto, necesita tener conocimientos y necesita comprometerse con una visión del mundo para comenzar a exigirla. Decía Hegel, una de las cuestiones más interesantes del pensamiento idealista, que el ser humano cuando concibe algo en su mente, las fuerzas del espíritu lo impelen a retrotraer esas ideas a la realidad. Lo que aparece en su mente aparece como posibilidad. Y lo que aparece en su mente como posibilidad, el ser humano se lo exige como realidad, como una necesidad. Por eso es importante la mente de las personas. Lo decía de manera más elegante Hegel. Decía, la libertad es la conciencia de la necesidad. Cuando el ser humano sabe lo que aspira, no hay fuerza que lo pueda detener. Es un ser humano libre y nadie puede detener a un ser humano libre. Ese es el fin último de la educación, crear sujetos libres, ¿no? Por eso los tiranos destruyen rápido destruyen a la educación, porque un pueblo ignorante asegura su perpetuidad. Voy a cerrar con esto la clase de hoy. Quedo a sus órdenes. Estamos en contacto vía WhatsApp y los espero en la semana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Es un honor estar con ustedes y dentro de 7 días nos vemos. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Un honor. Gracias. Nos vemos. Adiós, amigas. Hasta Gracias. luego. Que estén muy bien todos. Igualmente.